Bueno, pues atentos, en este vídeo vamos a ver las pruebas más colosales, increíbles de restos de gigantes que existieron en la Tierra y de que demuestran, para una vez por todas por supuesto, de cómo la historia es una historia falsa. Lo que sería todo lo que te han contado, lo que sería el origen de la humanidad, la evolución, todo, literalmente todo, es una gran mentira, una farsa total. Empezamos con varias pruebas increíbles, lo que sería los restos de gigantes de un tamaño colosal. El primero fue el gigante de Lucerna. En 1577 en Wilsau, en el cantón de Lucerna, se descubrió un esqueleto enorme, gigantesco. Las autoridades de la zona se apresuraron para lo que sería convocar a una comisión de expertos y había un anatomista muy famoso suizo llamado Felix Plater. Ahora bien, Felix Plater declaró de que a pesar de lo que sería su forma inusual, era de un ser humano humanoide, pero lo que sería la altura, el tamaño de este titán era de 5,8 metros de altura. O sea, estamos hablando de casi 6 metros de altura. Ni siquiera un solo ser humano en el mundo entero actualmente sobrepasa los 3 metros de altura. Nadie, incluso el ser humano más grande del mundo, no sobrepasa esto. De eso a casi 6 metros, o sea, de 3 metros a casi 6 metros, el doble. Imaginaros el tamaño de ese ser humano, era tan grande de que podría literalmente matar a 10 personas de un solo golpe, posiblemente. O sea, tenía un tamaño tremendo. Seguimos. Eso es lo que sería al principio. El gigante de Castelnau-le-Les, ¿de acuerdo? 3 fragmentos óseos fósiles fueron encontrados por George Lacher de Lopouche en 1980. ¿De acuerdo? Este gigante fue enterrado en la edad de bronce y tenía una altura aproximada de una vez más 3 metros y medio o un poco más alto. O sea, una vez más, o sea, casi 4 metros de altura, un supergigante. Pero es que seguimos. Existe el gigante de Montpellier. En 1894 descubrieron huesos de hombres gigantes, muchos hombres gigantes encontrados durante la excavación de un cementerio prehistórico en Montpellier. Se encontraron cráneos muy grandes y parecía que tenían unas proporciones muy altas de aproximadamente, del cuerpo, esqueleto, a 3 a 4,5 metros de altura. O sea, el más alto tenía 4,5 metros de altura cuando estaba vivo. Una vez más, un gigante tremendo. O sea, un gigante de hasta casi 5 metros. Pero estamos locos. Pues claro, por supuesto. Pero ¿qué pasó? Estos huesos han desaparecido. No están en ningún museo. ¿Por qué pensáis? Pues hombre, por supuesto. Porque el Smithsonian Institute, el Instituto Smithsoniano, recolectó estos esqueletos, por supuesto, con el tiempo de la gente, les los compró y los han eliminado o los han archivado todos para siempre para que nadie los vea. Bien, pues tenemos más esqueletos nativos americanos. En 1924, siguiendo a un arqueólogo en lo que sería la cueva de Lovelock en Nevada, se exhumaron algunos cuerpos y entre ellos una momia femenina de hasta casi 2 metros de altura. Una momia masculina que excedía los 2 metros, que se suponía que pertenecía a los gigantes pelirrojos de la leyenda de Polte. Los gigantes pelirrojos, lo que sería Norteamérica. Pues bien, tenemos más. En 1870, un agente indio, Frank LeFlech, anunció que los indios de Omaha habían desenterrado a 8 gigantes con cráneos de 60 centímetros, o sea, bastante grandes. Las mismas tribus indias llamaron a estos gigantes Mualakusha y dijeron que había llegado a milenios primero desde el Océano Pacífico hasta las costas de América. Pues bien, como podéis ver, una vez más, gigantes que eran de un tamaño abrumador, tremendo. En los años 70, un terrateniente llamado Martínez en México encontró los huesos de 2 hombres de altura indescriptible. Una vez más,
Tras ser acusado de asesinato por las autoridades locales por haber denunciado el hecho, luego puesto en libertad bajo fianza, decidió incinerar los huesos. O sea que este hombre descubrió huesos gigantescos, super, hiper, mega gigantes. Y las autoridades que dijeron, bueno, pues eres el culpable porque mataste a esas personas. O sea que fíjate la locura, porque por supuesto este hombre quería mostrar al mundo y causó problemas para sí mismo. Y decidió quemar los huesos porque si no nadie le había creído. Porque las autoridades simplemente no les interesaba para nada, pues como que aceptar este mismo hecho. En California, en 1810, se encontró el esqueleto de un gigante de 6 dedos. En el Island de Santa Rosa, isla de Santa Rosa, se encontró un cráneo con una doble hilera de dientes soldados a la poderosa mandíbula. Dobles dientes. Algunos soldados estacionados en Lompoc Ranch encontraron el esqueleto de un gigante y un fraile católico les ordenó que lo enterrasen de nuevo. O sea, lo descubrieron y por supuesto dijeron, bueno, pues oye, vamos a enterrarlo porque si no, pues la gente va a entrar en pánico. Así que, como podéis ver, pues bien. ¿Por qué? Porque simplemente pensaron de que eran los restos de un dios antiguo. O sea, tan grande era ese esqueleto de ese gigante en California, de que pensaron de que era un esqueleto de un dios que pudo ser un dios gigante, se acojonaron y lo entraron directamente en la tierra por miedo de que ese dios de repente, bueno, ser humano, se levantase y por supuesto les atacase. O sea, fijaros el miedo que tendrían, porque como para asustarse si de un esqueleto tiene que asustarte, pues tiene que ser de un tamaño bastante considerable, ¿no? En 1856, en East Welling, en Ohio, Estados Unidos, se encontró un sheriff, un esqueleto de 3 metros y 30 centímetros, una vez más. En 1868, unos trabajadores que participaron en las excavaciones de construcción de una presa del río Mississippi encontraron los restos de un esqueleto de unos 3,4 metros de altura, una vez más, incrustado en una roca de granito. En 1912, una excavación realizada cerca de Wisconsin se encontró 200 montículos en los cuales se encontraron 18 esqueletos de enorme tamaño y cráneo alargado. Una vez más, montículos y esqueletos de un tamaño absurdo. En Marruecos se encontraron cerca de Agadir un conjunto de herramientas que data desde hace más de 300 años y el tamaño de estas herramientas solo podría haber sido usado por personas con una altura de al menos 4,5 metros de altura. Al menos 4,5 metros de altura, o sea que imaginaros la altura promedia en Marruecos, también lo que sería de hace 300.000 años, pues pudo ser de 4, 5, 6, 7 metros posiblemente. Gigantes impresionantes, ¿no? Bueno, pues la necrópolis Los Gigantes de Mesopotamia, hacia finales de la década de los años 50, unas excavaciones realizadas en la orilla del río Eufrates llevaron al descubrimiento de una necrópolis real de gigantes, aunque la mayoría de los restos fueron robados. Otro más, el gigante de Antrim. En 1895, el señor Dyer, durante las actividades mineras que estaba conduciendo lo que sea en Irlanda, encontró los restos fosilizados de una criatura de 3,7 metros de altura, cuyo pie derecho tenía 6 dedos. Una vez más, 6 dedos a altura de hasta casi 4 metros. Es que es impresionante. El gigante de Kandahar. Otro gigante más. En 2002, las tropas estadounidenses estaban en Afganistán. En Kandahar, un escuadrón de marines tuvo un enfrentamiento con un gigante de barba espesa, cabello rojo brillante. Una vez más, un gigante impresionante que estaba todavía vivo. El esqueleto de Gargoyan, un esqueleto humano de 5,8 metros, fue descubierto en las Filipinas. 5,8 metros. Perdón, es que esto ya es tremendo. Esto ya es al límite de lo imposible, pero es que es verdad, la gente lo encontró y por supuesto lo ocultaron. Los esqueletos de Ceilán, otro más. En el sureste de China emergieron restos humanos de individuos de más de 3 metros de altura. También se encontraron herramientas de tamaño asombroso que incluían lo que sería que pesaban casi 8 kilogramos cada uno. Para ser manipulados, necesitaban una fuerza impresionante para manipular estas herramientas de 8 kilos que tenía, pues la gente tenía que tener por lo menos una altura de 4 metros de altura. O sea, los gigantes en China
también tenían que tener una altura de 4 metros de altura para poder mover estas herramientas impresionantes. En el sur de China se encontraron dientes 6 veces más grandes que los de un ser humano normal y corriente. 6 veces más grandes en el sur de China. Y por supuesto el hallazgo fue ocultado una vez más y poca gente supo sobre este descubrimiento. ¿Qué más? El gigante de Java. En las islas de Java en 1940 se encontró una mandíbula del tamaño inusual. Según las proporciones debería de haber pertenecido a un hombre de más de 3 metros de altura, posiblemente 3,5 a 4 metros de altura. Una vez más, mandíbulas gigantes, manos gigantes, seres humanoides tremendos. También tenemos en criptas en Italia, en Brescia, en Italia. En el interior de la iglesia de San Salvatore se conservaron huesos de gigantes visibles a través de una cripta también. O sea que tenían lo que serían los huesos puestos ahí en bandeja, lo que sería en la estantería en la cripta. Pues aquí tenéis lo que sería, por supuesto, las evidencias de los gigantes. Hasta Winston Churchill dijo lo siguiente: cuando la guerra de los gigantes termine, comenzará la guerra de los pigmeos. Dijo lo mismo Winston Churchill. Esto, por supuesto, mucha gente dirá de que esto es lo que sería, pues, un sentido metafórico, ¿no? Lo que sería, pues, la guerra de la Segunda Guerra Mundial, pero si era realmente algo más profundo, cuando se refería a lo que sería cuando los gigantes pasen, vendrán los más pequeños. Y esto es muy importante porque estas evidencias muy claras son literalmente pruebas muy importantes de que en el pasado remoto los gigantes tenían una altura promedio de más de 4 a 5 a 6 metros de altura. Y al saber, por supuesto, otros más grandes todavía que fueron ocultados, y hasta mandíbulas, huesos que fueron quemados, borrados, ocultados, destruidos, porque la gente que los encontró o tenía miedo o los gobiernos los querían amenazar, por supuesto, porque era simplemente un descubrimiento muy poderoso. Imagínate lo que sería la historia del mundo, cambiaría radicalmente si de repente decimos al mundo: oye chavales, escuchad, es que realmente en el pasado hubo gigantes nefilim que estaban rondando la tierra. Pues claro que sí, de todos los libros de historia serían quemados porque simplemente serían una burda mentira. Y aquí tenemos lo que sería, señores, la misma verdad. La verdad os hará libres, por supuesto, para que entendáis de que la historia, todo lo que os cuentan es una farsa y hay que buscarlo por tu propia cuenta, con documentos, artículos, por supuesto, restos históricos. Poco a poco se descubre la verdad, y es que realmente es fascinante lo que nos han estado ocultando durante los últimos 20, 30, 50 años, sobre todo lo que sería a comienzos del siglo XX, 1900 más o menos, fue cuando realmente este ocultamiento se hizo más fuerte, más intenso, porque por supuesto tenían la agenda del evolucionismo, y por supuesto esta agenda tenía que ser sido empujada porque tenía que crear lo que sería un mundo donde toda la gente, todo el mundo sería literalmente zombificada con el mismo pensamiento. Y bien, pues nada más, nos veremos por supuesto en el próximo Death Mind. Hasta pronto.